En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, innumerables personas que con solo un vistazo se sabe que no son mexicanas pululan, haciendo que sea imposible distinguir si este lugar es México o cualquier otra nación. El centro del aeropuerto está abarrotado de turistas extranjeros que llegan de todas partes del mundo. Entre estas personas, lo que atrae una atención especial es la gran cantidad de mujeres extranjeras. Se dice que mujeres de países con escasez de hombres han reservado sus billetes de avión con meses de antelación para venir a México y casarse con hombres mexicanos. La protagonista de la historia de hoy también vino aquí para protestar por la noticia de un matrimonio transnacional como este. Pero después de llegar a México, la perspectiva de esta mujer ha cambiado 180 grados. De oponerse firmemente a casarse con un hombre mexicano, finalmente ha venido aquí para establecerse. Escuchemos su historia. Hola, soy Katia Kolesko, una gerente de banco de 30 años de Minsk, Bielorrusia. La gente a menudo dice que soy demasiado optimista, pero decir que veo el mundo de manera demasiado realista tampoco está mal. Después de que mi padre falleció hace 10 años, comencé a cuidar de mi madre y mi hermana, cuya salud es frágil, eligiendo la responsabilidad sobre los sueños, y la estabilidad sobre la aventura. Cada decisión en mi vida ha sido por mi familia, y la historia que estoy a punto de contarles ahora cambió mi vida por completo. Por favor, escuchen hasta el final. El invierno en Minsk siempre es largo. Una tarde, al salir del trabajo en el banco, miré por la ventana y vi nevar. En la pantalla de mi ordenador apareció una videollamada de Arina. La sonrisa radiante de mi hermana siempre me hace feliz. Pero hoy su sonrisa era aún más brillante de lo normal. Hermana, tengo algo importante que decirte. Arina gritó a través de la pantalla con emoción. Tomé un sorbo de café, sonreí y pregunté. ¿Qué te tiene tan emocionada? ¿Te ascendieron? Arina se quedó en silencio por un momento en la pantalla, luego respiró hondo. Me voy a casar. Santiago ha decidido que nos casemos. En ese instante, la taza de café en mi mano se cayó. ¡Zas! Me apresuré a agarrar una servilleta, al mismo tiempo que dudaba de mis oídos. ¿Qué? ¿Casarse? Solo llevan saliendo 8 meses. La mirada de Arina era firme. Hermana, sé que es un poco pronto, pero Santi es la persona más sincera y gentil que he conocido. Su familia también me trata como a una hija. Mi mente estaba hecha un lío. Mi hermana ha estado en México como estudiante de intercambio durante 3 años. Solo estuve de acuerdo cuando ella se graduó y decidió trabajar y establecerse allí. Cuando escuché que tenía novio, pensé que era solo una fase de la búsqueda del amor juvenil, pero ahora, ¿se va a casar? Es demasiado pronto. Arina, ¿no es demasiado apresurado esta vez? ¿Cuánto lo conoces realmente? México y nuestra cultura son muy diferentes. La expresión de mi hermana cambió. Hermana, ¿todavía me consideras una niña? La familia de Santi es muy buena, realmente me respetan e incluso me ayudan a enseñar español. Él se preocupa más por su familia que los hombres bielorrusos, y es más responsable. En mi mente apareció la imagen de mi amiga Masa. Masa se casó con un hombre italiano a través de un sitio web de citas transnacionales hace 2 años. Al principio sonó como un cuento de hadas, un viaje a Europa, una nueva vida en un país rico, un hermoso sueño. Pero solo 6 meses después del matrimonio, ella se había convertido en otra persona. Su marido la golpeaba, la trataba como una hermosa pieza de colección traída de Europa del Este. Hoy, Masa sufre de depresión y todavía necesita tratamiento psiquiátrico. Arina, ¿recuerdas la historia que te conté sobre Masa? ¿Recuerdas cuánto sufrió? Los matrimonios transnacionales pueden tener más riesgos de lo que crees. Mi hermana suspiró. Hermana, no todos los matrimonios transnacionales son como el de Masia. Eso fue porque ese hombre no era bueno. Pero Santiago no es así. Y en México, muchas mujeres bielorrusas viven muy felices. Mi inseguridad crecía. En Bielorrusia, el número de hombres en edad de casarse es notablemente menor que el de mujeres. Muchos hombres se van al extranjero a buscar trabajo, y de los que se quedan, muchos son alcohólicos o están desempleados. En esta situación, las mujeres de Europa del Este como nosotras a menudo somos consideradas mercancía en el mercado matrimonial transnacional. Arina, por favor, piénsalo bien. El matrimonio es una gran decisión que cambia la vida. ¿Estás segura de que Santiago es una buena persona de verdad? ¿Podrás vivir en México para siempre? Los ojos de Arina se llenaron de lágrimas. Pensé que me entenderías, hermana. Siempre me has apoyado.
¿Por qué ahora estás bloqueando mi felicidad? Las emociones se intensificaron, la conversación se volvió tensa. Yo pensaba que lo hacía por la felicidad de mi hermana, pero Arina sentía que estaba controlando su vida. Arina, no quiero controlarte, solo me preocupo por ti. ¿Has visto cuántas mujeres tienen que ir al extranjero a buscar una vida mejor y al final vuelven con dolor? Hermana, esta situación es completamente diferente. Santiago no es esa clase de persona. ¿Por qué no confías en mí en absoluto? Después de una acalorada discusión, Arina finalmente colgó llorando. Ah. Suspiré profundamente, agarrándome la cabeza. ¿Una actitud tan rígida, es realmente la mejor manera de hacerlo? Mi hermana siempre ha sido mi pilar, algo precioso que tengo que proteger. Esa noche, de camino a casa para preparar la cena, un grito ahogado salió de la habitación de mi madre. Corrí y la encontré agarrándose el pecho y cayendo al suelo. Un ataque al corazón. El tiempo que tardé en llamar a la ambulancia y la prisa al hospital se sintieron como el más largo y aterrador de mi vida. Afortunadamente, la condición de mi madre se estabilizó al llegar al hospital. El rostro pálido de mi madre en la habitación del hospital me destrozó el corazón. Durante 10 años, después de la muerte de mi padre, Arina y yo vivimos por mi madre. Dejé mi sueño de ir a la universidad, fui a trabajar al banco, trabajando día y noche solo por la educación de mi hermana. Después de que la enfermera se fue, solo quedamos nosotras dos en la habitación. Mi madre habló con voz débil: Katia, la discusión que tuviste antes me preocupó demasiado. Me asusté. Mamá, todo es mi culpa. Yo te he llevado a este punto. Mi madre negó suavemente con la cabeza. Es mi culpa. Te he puesto demasiada carga, especialmente haciéndote asumir el papel de protectora. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mamá, no digas eso, solo hago lo que puedo por la familia. La mano pálida de mi madre agarró la mía. Katia, sé sobre el matrimonio de Arina. Sé por qué estás preocupada, pero a veces es mejor verlo con tus propios ojos y tomar tu propia decisión. Reflexioné sobre las palabras de mi madre. ¿Mi amor y preocupación por mi hermana estaban obstaculizando su felicidad? Solo basándome en una conversación telefónica. México es demasiado lejano para mí. Tal vez debería ir a verlo por mí misma. Los ojos de mi madre brillaron. Muy bien, hija. Te has sacrificado por nosotros todo este tiempo. Esta vez, por tu hermana y por ti misma, intenta experimentar algo nuevo y mira cómo es. Después de 2 días más en el hospital, la condición de mi madre se estabilizó, fue dada de alta y enviada a casa para descansar. Solicitud un permiso en el banco. Mi colega Lisa accedió a cuidar de mi madre mientras yo estaba fuera. Esta fue la primera vez que estuve lejos de mi familia en 12 años. La noche antes de volar a México, le envié un mensaje corto a Arina. Llegando. En el aeropuerto de la Ciudad de México. Hablaremos sobre el matrimonio más tarde. Mi hermana respondió inmediatamente con un mensaje lleno de felicidad. Pero todavía me sentía inquieta. ¿Qué pasaría si mi hermana realmente fuera engañada? ¿Cómo la ayudaría? Y si realmente era una relación feliz, ¿cómo aceptaría lo miope que había sido mi visión del mundo? Al subir al avión, mi corazón estaba lleno de preocupación, el deseo de ayudar a mi hermana y la curiosidad por un mundo nuevo. Mirando por la ventana como Minsk se hacía más pequeña, pensé que tal vez este viaje no solo le enseñaría algo a mi hermana, sino también a mí. Después de 12 horas de vuelo, finalmente entré en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre los carteles con letras en español desconocidas y la multitud apresurada, respiré hondo. El verdadero viaje acababa de comenzar. El AICM era mucho más grande y limpio de lo que pensaba. El largo vuelo me había agotado, pero la imagen de la eficiencia y el orden del aeropuerto me impresionó. Después de entregar mi pasaporte en el mostrador de inmigración, el oficial hizo preguntas sencillas en inglés. Todo el proceso se completó sorprendentemente rápido. Este es realmente otro mundo, murmuré para mí misma. Busqué la entrada a la estación del metro. Arina tenía una reunión importante hoy, así que no pudo venir a recogerme. Ella me había explicado en detalle el camino y cómo comprar el billete. Me dijo que este billete se podía usar para todo el transporte público. Al principio era escéptica, pero sentada en la línea del metro que iba hacia el centro de la ciudad, el paisaje fuera de la ventana rompió mis ideas erróneas poco a poco. El horizonte de la ciudad estaba lleno de rascacielos que se mezclaban con las montañas verdes, junto con el Paseo de la Reforma brillando bajo el sol. Todo era moderno y sofisticado.
Al llegar a la estación central, la transferencia a otra línea del metro me sorprendió. Todos los letreros, además de español, tenían traducción al inglés, chino y japonés. Se instalaron sistemas digitales de visualización de información en toda la estación, mostrando la hora de llegada del próximo tren en tiempo real. En Minsk, Bielorrusia, una escena como esta sería inimaginable. Para ir a la colonia Roma Norte, donde vivía Arina, tomé la línea central del tren. Ya había pasado la hora punta, el vagón estaba bastante vacío, pero todavía había muchas personas sentadas en silencio con sus teléfonos inteligentes. Este ambiente, donde todos respetaban el espacio personal del otro, era a la vez novedoso y cómodo. En ese momento, un hombre de mediana edad, visiblemente ebrio, se tambaleó al subir al tren en una estación cerca del centro. Se sentó frente a mí, el fuerte olor a alcohol, y sus ojos borrachos se fijaron en mí. Inmediatamente, comenzó a hablarme en un inglés torpe. ¿De dónde vienes? Rusia, Ucrania. Respondí brevemente. Bielorrusia, tratando de cortar la conversación. Sin embargo, el hombre continuó hablando sin parar y gradualmente se acercó. Bielorrusia es famosa por su belleza. Tú también eres hermosa. ¿Qué haces en México? ¿Ya tienes novio? El miedo me invadió. En un país desconocido, no sabía cómo manejar esta situación. Los pasajeros parecían darse cuenta de la situación, mostrando expresiones de incomodidad, pero no intervinieron directamente. Intenté cambiar de asiento, pero el hombre me agarró el brazo. ¿A dónde vas? Hablemos un poco, ¿quieres tomar algo? Justo en ese momento, desde el otro lado del vagón, un agente de seguridad del metro en uniforme se acercó rápidamente. Lo sorprendente fue que no pedí ayuda, pero él reconoció la situación. Señor, está molestando a otros pasajeros, por favor regrese a su asiento. El empleado del metro habló con firmeza pero con calma. El borracho se agitó más, comenzando a gritar. ¿Qué? Solo quiero hablar con la extranjera. Cuando la situación empeoró, el empleado del metro informó rápidamente a través del intercomunicador interno. Lo increíble fue que al llegar a la siguiente estación, 2 policías ya estaban esperando en el andén. ¿Cómo es posible? Estaba asombrada. Uno de los policías se acercó tranquilamente al hombre ebrio para manejar la situación. Era alto, bien vestido, con una voz profunda. Cuando el borracho se resistió, él controló la situación con una actitud no rígida, sino decidida. Señor, está muy ebrio ahora mismo. Lo llevaremos a casa, por favor coopere. Mientras su colega se llevaba al borracho, el policía se acercó a mí y me preguntó en un inglés fluido, ¿se encuentra bien? ¿Resultó herida? Estoy bien. Gracias, solo estoy sorprendida por su rápida respuesta. Él sonrió y explicó. Hay cámaras de vigilancia en el tren. El centro de control monitorea en tiempo real. Cuando ocurre una situación incómoda, reaccionamos de inmediato. Se presentó como Héctor. Me preguntó a dónde iba y se ofreció a ayudarme a llegar a mi destino de manera segura. Al principio quería negarme, pero temía perderme en una ciudad desconocida, así que acepté su oferta. Después de bajar del metro, Héctor me dio una breve introducción a la cultura y las costumbres mexicanas. Su voz tranquila y su actitud atenta me hicieron sentir más cómoda poco a poco. ¿Vienes de Bielorrusia, verdad? ¿De Minsk? Preguntó Héctor. Sí, es correcto. Pregunté sorprendida. Él sonrió y respondió. De hecho, mi mejor amigo, Santiago, está a punto de casarse con una chica bielorrusa. Solía hablar sobre su ciudad natal, Minsk. En ese momento, me detuve. ¿Arina? Los ojos de Héctor se abrieron. Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Eres su hermana? Santiago dijo que la hermana de Arina venía hoy. Esta coincidencia me dejó atónita. Héctor era el mejor amigo de Santiago, y Arina había planeado presentarme a Santiago y Héctor esta noche. ¿Es esto el destino o solo una coincidencia? Bajo la guía de Héctor, llegamos al apartamento de Arina. Al verme, mi hermana corrió y me abrazó fuerte. Después de escuchar la historia de cómo conocí a Héctor, su rostro mostró incredulidad. Ay, hermana, ¿cómo pudiste conocerlo de esta manera? Tenía planeado presentarlos. La voz de Arina estaba llena de alegría y sorpresa. Poco después, llegó Santiago. Parecía mucho más tranquilo de lo que pensaba, dando una sensación de ser una buena persona, me saludó con una cortés reverencia. Cuando me estrechó la mano, su sonrisa sincera atenuó mi cautela.
Señorita Katia, por fin es un placer conocerla. Arina habla a menudo de su hermana. ¿Le gustaría venir a cenar esta noche? Mis padres nos invitaron a todos a cenar. Dudé por un momento, pero finalmente acepté. Ya estoy aquí. La familia de Santiago era el objetivo de mi viaje. La familia de Santiago vivía en un apartamento en la colonia Roma Norte. Cuando se abrió la puerta, una cálida bienvenida y el aroma de la comida se hicieron presentes. La madre de Santiago, doña Elena, me trató como a una hija. Arina mostró una preocupación sincera por mí. En la mesa había todo tipo de platos tradicionales mexicanos, pozole, tacos al pastor, tamales, chiles en nogada. Estos eran platos que veía por primera vez, pero al probarlos, me cautivaron estos sabores frescos. Especialmente el pozole casero de doña Elena. El sabor era increíble. Durante la cena, el padre de Santiago, don Eduardo, dijo con cautela: «Señorita Katia, sé que vino aquí con preocupación. Consideramos a Arina como parte de la familia. Santi también es un niño responsable. Espero que pueda confiar en él». Al escuchar esto, dejé los cubiertos y observé cuidadosamente sus rostros. Lo que sentí no fue falsedad o puesta en escena, sino sinceridad. La duda en mi corazón se disipó poco a poco. Después de la cena, fuimos a pasear por el Parque México. Aunque era de noche, todavía había mucha gente haciendo ejercicio o charlando en el parque. Algo particularmente interesante era que había algunas mujeres caminando solas. En Bielorrusia, es demasiado peligroso que las mujeres salgan solas a esta hora. Le comenté a Héctor. Santiago asintió. México no es el paraíso, pero la seguridad es una prioridad, especialmente aquí en la Ciudad de México. Mirando el paisaje nocturno del parque brillando bajo el cielo, me sentí más confundida. Este lugar era completamente diferente de lo que había predicho. El transporte público era eficiente, las calles estaban limpias, y el ambiente era seguro. Lo más importante es que Santiago y su familia realmente amaban y valoraban a Arina. Pero todavía había una pregunta en mi corazón. ¿Realmente tenía que dejar a mi hermana en este país lejano para siempre? Al pensar en mi madre en Bielorrusia, nuestra ciudad natal, y todos los recuerdos que compartí con Arina, mi corazón se sintió incómodo. De camino al hotel, Héctor me estaba esperando. Después de salir del trabajo, me acompañó de forma tan natural como un viejo amigo. Habló con fluidez, haciéndome sentir cómoda. Además de la impresión, ¿México es como pensabas?, me preguntó. Respondí con franqueza: mucho mejor de lo que esperaba, pero todavía no estoy completamente cómoda. Héctor sonrió con comprensión. Por supuesto, esto está relacionado con la familia. Puedo ayudarte a visitar la Ciudad de México en los próximos días para que entiendas mejor nuestro país. Al despedirme en el vestíbulo del hotel, repasé las experiencias de hoy. México era realmente diferente del mundo que conocía. ¿Cómo sería mi vida y la de Arina en el futuro? En ese momento, no podía imaginarlo. Después de una semana en México, me acostumbré gradualmente al ritmo de vida aquí. Al vivir en el apartamento de Arina, observé su vida diaria de cerca. Cada mañana, mi hermana iba a trabajar llena de energía y confianza. Al escucharla hablar por teléfono con sus colegas en español, no pude evitar admirarla. La hermana tímida y callada que conocía parecía haber desaparecido. Aquí se había transformado completamente en una nueva persona. Hermana, hoy Héctor nos llevará a visitar el castillo de Chapultepec y la Catedral Metropolitana, dijo Arina durante el desayuno. Él ya se puso en contacto ayer. Al escuchar el nombre de Héctor, mi corazón latió indescriptiblemente rápido. Desde el incidente en el metro, él venía a visitarnos a menudo, llevándonos a recorrer diferentes lugares en la Ciudad de México. Sus palabras inteligentes y su actitud atenta me impresionaban cada vez. Como policía, tenía una gran responsabilidad, pero también tenía gentileza y sentido del humor. A la hora acordada, Héctor llegó puntual. Yo ya estaba lista esperándolo. Hoy era su día libre. El uniforme pulcro de todos los días había sido reemplazado por ropa informal pero adecuada. Sin darme cuenta, lo examiné meticulosamente. Hoy vas a experimentar la historia de México, dijo Héctor con una sonrisa. El castillo de Chapultepec era una majestuosa estructura de estilo mexicano ubicada en el centro de la bulliciosa Ciudad de México. La colorida decoración del edificio y la exquisita carpintería contrastaban marcadamente con los modernos rascacielos circundantes. Héctor explicó detalladamente la historia del museo y las historias de las dinastías mexicanas.
El lugar exhibía muchos artefactos mexicanos, un tesoro invaluable de la cultura mexicana. Su explicación no era solo la de un guía turístico, sino que estaba llena de amor y comprensión por la historia de su país. Al escuchar su explicación, de repente pensé cuánto sabía yo sobre la historia de Bielorrusia. Tal vez me había centrado demasiado en los problemas prácticos de la vida e ignorado la rica cultura e historia de mi país. Durante el almuerzo, probamos platos mexicanos y postres en un restaurante tradicional mexicano cercano. Junto con el suave aroma de la cocina mexicana, la conversación se hizo gradualmente más profunda. Señorita Katia, ¿a qué se dedica en Bielorrusia?, preguntó Héctor. Soy gerente en un banco, a cargo del departamento de crédito personal, respondí. Un puesto muy importante. ¿Te gusta este trabajo? Esta pregunta me hizo reflexionar. ¿Me gustaba mi trabajo? Me di cuenta de que nunca me había hecho esta pregunta. Después de que mi padre murió, tuve que trabajar para mantener a mi familia solo por responsabilidad, no podía decir que me gustaba. Se trata más de tener que hacerlo. Respondí con franqueza. La mirada de Héctor fue gentil. Entonces, ¿qué soñabas con hacer? Quería ser médica. Al decir esto, mi voz tembló. Antes de que mi padre muriera, estaba preparándome para el examen de ingreso a la escuela de medicina, pero la realidad no lo permitió. En ese momento, las emociones reprimidas durante tanto tiempo estallaron. Nunca había vivido por mis sueños, siempre elegí trabajar por mi familia, sacrificándome por los demás. Esta era toda mi vida. En el autobús hacia la Catedral Metropolitana, Héctor compartió su propia historia. Quería ser escritor, pero siguiendo el consejo de su familia, se hizo policía, pero continuó escribiendo. Nunca abandonó el sueño de publicar una novela. La vida a veces no sigue nuestros planes. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a todos nuestros sueños. Sus palabras me impresionaron profundamente. Al visitar la inmensa Catedral Metropolitana, recordé el pequeño apartamento en Minsk. En ese espacio estrecho y bajo presión, vivía una vida repetitiva todos los días. Pero en México, solo una semana me dio más experiencias que los últimos 10 años. Por la noche, fuimos a la zona de Polanco, cerca del mirador de la Torre Latinoamericana. El paisaje de la ciudad al atardecer era espectacular. ¿Qué es eso? Señalé con curiosidad a los innumerables candados alrededor de la torre. Se llama el Puente del Candado del Amor. Las parejas escriben sus nombres en los candados. Bloquearlos aquí representa el amor eterno, explicó Héctor. Inconscientemente extendí la mano. Este pequeño candado de metal llevaba el amor y la promesa de alguien. Por alguna razón, me hizo sentir un poco de envidia. En mi vida, nunca tuve tiempo ni energía para perseguir el amor. Los problemas prácticos de la vida siempre fueron la máxima prioridad. La emoción era un lujo. Cuando regreses a Bielorrusia, ¿qué planeas hacer? La pregunta de Héctor interrumpió mis pensamientos. Al regresar. Comencé a decir, pero de repente me detuve. Al regresar, nada será diferente. Volveré a esos días sofocantes en el banco. Parecía no haber otra opción, tal vez continuar viviendo la vida anterior. Al bajar de la torre, nos sentamos en un café cercano. El rostro de Héctor se puso serio. Señorita Katia, de hecho, desde la primera vez que la vi, me sentí atraído por usted. Esta repentina confesión hizo que mi corazón latiera más rápido. Héctor continuó. Escuché a Arina hablar de cuánto se ha sacrificado por su familia, pero creo que a veces también tenemos que pensar en nuestra propia felicidad. No supe cómo responder, solo me quedé en silencio. Esta emoción, esta situación, era demasiado nueva para mí. Mirando a sus ojos, sentí su sinceridad. Justo cuando estaba pensando cómo responder, mi teléfono móvil sonó. Era una llamada de Lisa, la amiga que cuidaba de mi madre en Bielorrusia. Su voz temblaba. Katia, la condición de tu madre ha empeorado de nuevo. Ha sido ingresada en el hospital. Todo mi cuerpo se congeló. La noticia del deterioro de la salud de mi madre dejó mi mente en blanco. El pensamiento de que tenía que regresar inmediatamente me invadió. Entiendo, regresaré de inmediato. Después de colgar, miré a Héctor, confundida, sin poder hablar. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación. Mi madre, música, está enferma, está en el hospital muy grave. Mi voz tembló. Héctor se levantó de inmediato, guardando el anillo en el bolsillo de su chaqueta.
Pase lo que pase, te ayudaré con todo. Vamos a ver los billetes de avión. De camino al hotel, Héctor estuvo a mi lado todo el tiempo. Mientras explicaba la situación a Arina y reservaba el billete de avión, él me consoló mucho. Su calma y ayuda práctica me ayudaron a mantener la cordura al máximo. Esa noche, al despedirme en el vestíbulo, el rostro de Héctor estaba serio. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Si quieres volver, te esperaré. Te esperaré aquí. Al escuchar esto, mis ojos se llenaron de lágrimas. En Bielorrusia, nunca había experimentado este sentimiento. Tener a alguien que entendiera mi situación y me diera apoyo incondicional. Eso me hizo sentir más reconfortada que nunca. Al volver a la habitación y empacar, caí en un estado de ánimo complejo. La preocupación por mi madre, la consideración del matrimonio de mi hermana y los sentimientos por Héctor, todo se entrelazó. Mirando el paisaje nocturno de la Ciudad de México por la ventana, me di cuenta de que en este corto periodo de tiempo, había comenzado a pensar en mí misma, a pensar en mi propia vida. La experiencia aquí me estaba cambiando. A la mañana siguiente, Arina me llevó al aeropuerto. Frente a la puerta de embarque, mi hermana me abrazó fuerte. Hermana, ¿qué piensas sobre mi matrimonio con Santiago?, preguntó Arina con cautela. Reflexioné por un momento, y respondí con sinceridad. Al principio estaba muy preocupada, pero ahora, si tú eres feliz, yo también soy feliz. Santiago parece una buena persona. Los ojos de Arina se llenaron de lágrimas. Gracias, hermana. Muchas gracias. Antes de subir al avión, Héctor también vino al aeropuerto. En su mano sostenía una pequeña caja de regalo. Esto es té de hierbas mexicano para tu madre. Dicen que es bueno para la salud, dijo con timidez. En ese momento, confirmé que tenía un sentimiento especial por este hombre. Aunque no sabía si podría volver, o si esta era la despedida final, una cosa estaba clara, este corto viaje a México había cambiado mi vida para siempre. Cuando el avión despegó, mirando por la ventana, vi el paisaje de la Ciudad de México hacerse más pequeño. Lo que me esperaba eran decisiones importantes, la responsabilidad de cuidar a mi madre, la aceptación del matrimonio de mi hermana, y tal vez tener el coraje de perseguir mi propia felicidad. Mi regreso a Bielorrusia fue mucho más ligero emocionalmente que mi llegada aquí. Aunque estaba preocupada por la salud de mi madre, en el fondo, una idea audaz surgió. Tal vez podría considerar mudarme a México. Esta idea era muy débil al principio, pero a medida que el avión se acercaba a Minsk, se hizo más clara. El aire en Minsk era mucho más frío y pesado que en la Ciudad de México. Después de 2 horas de vuelo, puse un pie en mi tierra natal. Corrí al hospital de inmediato. Al ver el rostro pálido de mi madre en la habitación, mi corazón se encogió. Aunque me tomó la mano y me sonrió suavemente, leí un cansancio más profundo en sus ojos. Katia, has vuelto. ¿Cómo está Arina? La voz de mi madre era muy baja. Sí, mamá. Arina está bien, no te preocupes. Agarré la mano de mi madre con fuerza. Después de hablar con el médico tratante, la situación se hizo más clara. La función cardíaca de mi madre continuaba deteriorándose y necesitaba tratamiento especializado. La limitación del sistema médico bielorruso fue la opinión franca del médico. Esa noche, me senté en una silla en la habitación del hospital, mirando la figura dormida de mi madre, comencé a reflexionar. El viaje de una semana a México revoloteaba en mi mente. La conversación con Héctor, la calidez de la familia de Santiago y todas las posibilidades que había visto. Una idea surgió. Tal vez esta es una pista del destino. Para curar a mi madre y comenzar una nueva vida para mí, mudarme a México. A la mañana siguiente, la condición de mi madre mejoró ligeramente. El médico decidió enviarla a casa después de la recuperación. Después de volver a casa, reuní mi coraje y le expliqué cuidadosamente mi idea a mi madre. Mamá, quiero hablar contigo sobre México. Me senté junto a mi madre, que estaba acostada en la cama. México música es completamente diferente de lo que pensaba. El sistema médico allí es muy bueno, es uno de los mejores del mundo. Santi y Arina también son una buena pareja. Continué, mi madre escuchó en silencio. Respiré hondo y fui al grano. Dada la condición cardíaca de mamá, creo que ir a México para recibir tratamiento podría ser una mejor opción. Creo que toda nuestra familia debería mudarse a México. Los ojos de mi madre se abrieron por la sorpresa. Katia, ¿qué estás diciendo? Nuestra casa, tu trabajo,
Todo está aquí. Esta fue la reacción que anticipé, pero esta vez estaba más segura. Mamá, lo sé, pero a veces necesitamos un cambio. En México, recibirás un mejor tratamiento. Puedo solicitar un trabajo en organizaciones financieras internacionales. Lo más importante es que podemos estar con Arina. Mi madre se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. Luego dijo, ¿estás segura de que no estás pensando solo en tu hermana con esta idea? Negué con la cabeza. De hecho, soy sincera, también es por mí. En México, por primera vez vi la posibilidad de otra vida. Siento que ese podría ser el lugar donde sea feliz. Justo en ese momento, mi teléfono móvil sonó. Era un mensaje de Héctor, preguntando por la salud de mi madre, y adjuntaba información sobre una organización financiera internacional en la Ciudad de México que estaba contratando talentos extranjeros. Dijo que podía presentar mi currículum. Esta coincidencia me hizo sentir el poder del destino. Le mostré el mensaje a mi madre, explicando que podría tener una nueva oportunidad de trabajo. Probemos. Observando la situación del tratamiento de mamá en los próximos días, comencé a hacer planes concretos. Con la ayuda de Héctor y Arina, recopilé información sobre el sistema médico en México e información sobre la residencia de extranjeros, planes de tratamiento médico para pacientes extranjeros y visas especiales de larga duración. Después de una semana, la actitud de mi madre cambió. Gradualmente comenzó a interesarse por la información que recopilé. Este hospital es famoso mundialmente por el tratamiento cardíaco, murmuró mi madre mientras miraba el folleto del hospital, tomando un sorbo del té de hierbas que traje de México. Mi madre y yo hablamos toda la noche. Lo que le preocupaba no era solo el miedo a dejar un entorno desconocido, sino también el miedo a que yo sacrificara mi propia vida por la familia de nuevo. Katia, no quiero que vuelvas a renunciar a tu propia vida por mí. Ella preguntó. Respondí desde el fondo de mi corazón. Esta vez no es lo mismo, mamá. Esto no es una renuncia a mi vida, sino la elección de una nueva vida. Tal vez la persona importante para mí también esté allí. Un destello de comprensión apareció en los ojos de mi madre. Es ese policía, ¿verdad, Héctor? Me sonrojé y asentí. Mi madre sonrió feliz después de mucho tiempo. Entonces inténtalo, hija. Si eres feliz, yo también seré feliz. Después de tomar la decisión, todo sucedió rápidamente. Presenté mi carta de renuncia al banco. La organización financiera internacional que Héctor me recomendó recibió mi currículum. Sorprendentemente, recibí una oportunidad de entrevista. Consideraron que mi experiencia en los mercados bielorruso y de Europa del Este era muy valiosa. El día de la entrevista, me senté en la silla con nerviosismo. Aunque usé un inglés desconocido, intenté mostrar mi comprensión y entusiasmo sincero por México. Las buenas noticias llegaron 2 semanas después. Fui seleccionada como directora de negocios de Europa del Este para la sucursal de la Ciudad de México. El día antes de volar a México con mi madre, hablé con Arina. Mi hermana incluso lloró de emoción. Hermana, no puedo creer que estaremos juntas de nuevo. Una sonrisa radiante de felicidad apareció en el rostro de Arina. Sí, ahora también podré participar en tu boda. Incluso ayudarte a prepararla. Respondí. El día que subí al avión, la tristeza de dejar Minsk no se podía comparar con la expectativa de un nuevo comienzo. Agarrando la mano de mi madre, mirando por la ventana, sentí que esta decisión sería un punto de inflexión en mi vida. Al llegar a México, Arina, Santiago y Héctor nos estaban esperando en el aeropuerto. En el momento en que volví a ver a Héctor, mi corazón latió tan rápido como la primera vez que nos conocimos. Su cálida sonrisa dio la bienvenida a mi regreso. El tratamiento de mi madre comenzó de inmediato. Los principales especialistas en cardiología estaban a cargo de la condición de mi madre en el Hospital General de México. Al principio, la falta de familiaridad con el entorno y el idioma causó inconvenientes. Pero el centro de apoyo al paciente extranjero del hospital tenía servicios de interpretación, lo que redujo mucho las dificultades. Lo sorprendente fue que mi madre se adaptó a la vida en México más rápido que yo. En el parque cerca del hospital, se hizo amiga de personas mayores mexicanas que podían hablar ruso. Todas las mañanas hacía ejercicio con ellos. El médico también estaba muy contento con la mejora en la condición de mi madre. Yo también me adapté gradualmente al nuevo entorno de trabajo. Aunque al principio encontré dificultades debido a las diferencias de idioma y cultura, la atención de mis colegas y mi propio esfuerzo me ayudaron a superar gradualmente esos obstáculos paso a paso.
especialmente cuando era responsable de las transacciones financieras de Bielorrusia y otros países de Europa del Este. Sentí que mi experiencia y conocimiento eran realmente valiosos. Mi relación con Héctor también se hizo naturalmente más fuerte. Cada semana explorábamos juntos los lugares turísticos ocultos de la Ciudad de México. A veces leíamos sus escritos juntos. Él me enseñaba español y yo le enseñaba algunas palabras en ruso. En el proceso de entendernos cultural y lingüísticamente, nuestros corazones se acercaron. Después de 6 meses de vivir en México, se celebró la boda de Arina y Santiago. Fue una boda que combinó armoniosamente las tradiciones mexicanas y el estilo occidental. Mi madre y yo nos sentamos en la primera fila, mirando a la feliz novia. Arina entró con gracia en un hermoso vestido de novia bordado tradicional mexicano, como una princesa de cuento de hadas. Mi pequeña es tan hermosa, dijo mi madre entre lágrimas. Al ver que la condición de mi madre había mejorado tanto, creí aún más que esta decisión era la correcta. Mirando alrededor de la boda, el lugar estaba ahora lleno de personas que se habían convertido en nuestra nueva familia, los padres de Santiago, amigos y Héctor. Hace unos meses, nunca hubiera imaginado un año nuevo como este. Durante la fiesta, Héctor se acercó a mí en silencio. Me tomó suavemente de la mano, llevándome al jardín. Bajo el cielo nocturno, me entregó una pequeña caja. Al abrirla, había un hermoso anillo dentro. Esto aún no es una propuesta de matrimonio, es solo una promesa. Quiero pasar más tiempo contigo. La voz de Héctor era cálida y sincera. Me atraganté de emoción. En este país lejano, había recibido un regalo inesperado. La salud de mi madre, la felicidad de mi hermana y el amor en mi propia vida. Al ponerme el anillo, por primera vez sentí una felicidad genuina. Elegir mi propia felicidad podría ser una bendición para toda la familia. El sacrificio ya no era la única forma de mostrar amor. El coraje de buscar la propia felicidad también era una forma de amor. Agarrando la mano de Héctor, estaba segura de que México ya no era un país extraño. 6 meses después, una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, recibí un mensaje de Héctor. ¿Estás libre esta noche? Hay algo importante que quiero decirte. Este breve mensaje hizo que mi corazón latiera más rápido. Mi relación con Héctor había progresado constantemente durante muchos meses, pero él nunca me había invitado a hablar formalmente así. Por supuesto que estoy libre. ¿Qué pasa? Le respondí con nerviosismo. No es nada serio, solo quiero hablar sobre el futuro. Nos vemos a las 7 p.m. en el restaurante de Polanco. Estuve distraída todo el día. Mis colegas se dieron cuenta de mi distracción, e incluso bromearon preguntando, ¿o es que estás a punto de recibir un anillo de compromiso? Aunque me negué con una sonrisa, en el fondo, realmente anhelaba esta posibilidad. Héctor y yo llevábamos saliendo casi un año. Su amabilidad, inteligencia y entusiasmo por la vida me habían cautivado profundamente. A su lado, encontré una sensación de seguridad y pertenencia que nunca antes había tenido. Más importante aún, él me había animado a perseguir mis propios sueños. Había comenzado a ser voluntaria en una organización sin fines de lucro relacionada con la medicina, reconectando con el sueño de la medicina que me vi obligada a abandonar cuando era joven. Héctor y yo a menudo explorábamos juntos todos los rincones de la Ciudad de México, desde el bullicioso mercado de San Juan hasta el tranquilo bosque de Tlalpan. Cada viaje me abría nuevas perspectivas sobre esta ciudad. Con el tiempo, México ya no era un país extraño, sino que realmente se había convertido en mi hogar. Después de salir del trabajo, fui a casa a cambiarme de ropa. Mi madre reconoció mi estado de ánimo de inmediato. Actualmente, ella está mucho mejor que cuando estaba en Bielorrusia. Sus mejillas están rosadas y llenas de vitalidad. Hoy te ves particularmente emocionada, ¿tienes una cita con Héctor? Mi madre sonrió. Asentí tímidamente. Dijo que tenía algo importante que decir. Mamá ya se imagina qué es. Mi madre me guiñó un ojo. Recuerda, no importa lo que haga, debes escuchar a tu corazón. Poniéndome el vestido cuidadosamente elegido. Llegué al restaurante a las 7 p.m. En punto. Héctor me estaba esperando allí. Llevaba un traje elegante que nunca antes había visto, se veía más guapo de lo normal. En la mesa había una rosa roja y una pequeña caja de terciopelo. Al ver la caja, mi corazón casi se detuvo. ¿Es realmente una propuesta de matrimonio? Te ves hermosa. Héctor se levantó y me corrió la silla. Gracias por venir. La cena transcurrió sin problemas. Hablamos sobre el trabajo,
la familia y la película que acabamos de ver, pero sentí que Héctor estaba bastante nervioso. Sus ojos miraban de vez en cuando la pequeña caja. Después de que trajeron el postre, Héctor respiró hondo, tomó la caja. Katia, conocerte es lo mejor que me ha pasado en la vida. Durante todo un año, estoy más convencido de que eres la persona con la que quiero vivir. Abrió la caja. Dentro había un deslumbrante anillo de diamantes. ¿Te casarías conmigo? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Había esperado este momento durante mucho tiempo, y parecía haber llegado demasiado rápido. Una alegría indescriptible surgió en mi corazón. Mis labios se abrieron, lista para decir, sí, quiero. Mi teléfono móvil sonó de inmediato. Era Arina llamando. En una situación normal, habría dejado que el teléfono fuera al buzón de voz. Pero mi instinto me dijo que esta llamada era muy importante. Lo siento, tengo que contestar. Le dije a Héctor con una disculpa. Él entendió y asintió. Hermana, la voz de Arina estaba ahogada. Mamá, se desmayó, Música está en el Hospital General de México. El médico dice que su condición es muy grave. Una frialdad recorrió mi espalda de inmediato. Colgué rápidamente. Miré a Héctor, confundida, sin poder hablar. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación. Mi madre se desmayó, está en el hospital muy grave. Mi voz tembló. Héctor se levantó de inmediato, guardando el anillo en el bolsillo de su chaqueta. Vamos al hospital, no te preocupes. La respuesta puede esperar. De camino al hospital, Héctor me tomó la mano con fuerza, transmitiéndome fuerza en silencio, pero mis pensamientos estaban revueltos, llenos de preocupación y culpa. Los chequeos de salud anteriores de mi madre habían sido normales. ¿Por qué se deterioró de repente? ¿Fui demasiado egoísta e ignoré su salud? Las luces del pasillo del hospital eran brillantes y frías. Arina y Santiago ya estaban allí. Sus expresiones hundieron mi corazón. El médico dice que es insuficiencia cardíaca. Sollozó Arina. Están en urgencias. Punto. Las siguientes horas se sintieron como una pesadilla. Nos sentamos esperando inquietos en la sala de espera. Héctor siempre estuvo a mi lado. Pero mis pensamientos se fueron muy lejos. Si perdía a mi madre, ¿cómo lo enfrentaría? Ese no era el propósito por el que la traje a México. Finalmente, el médico salió con una expresión seria. Hemos controlado temporalmente la situación, pero su madre necesita cirugía de reemplazo valvular. Dada su edad y condición física, el riesgo es muy alto. ¿Cuál es la tasa de éxito?, pregunté con voz temblorosa. Alrededor del 60%, respondió el médico con franqueza, pero si no se opera, la condición solo empeorará. Al mirar a mi madre acostada en la cama del hospital, gravemente enferma, llena de tubos de infusión, sentí que el mundo giraba. Esta decisión era demasiado grande, involucraba vida o muerte. Necesito tiempo para considerarlo, le dije al médico. Luego me dirigí a Héctor. Lo siento, lo de anoche. Música, él me interrumpió. No pienses en esas cosas ahora. Lo más importante ahora es tu madre. Siempre te apoyaré, decidas lo que decidas. De camino a casa, Héctor se ofreció a quedarse conmigo, pero me negué. Necesitaba estar sola para pensar con claridad. Acostada en la cama, me revolvía sin poder dormir. El riesgo de la cirugía era demasiado alto, pero si no la hacía, no había otra opción. Y el costo del tratamiento también era un problema. Aunque mi trabajo tenía seguro, el costo de una cirugía de tan alto nivel superaba el límite de cobertura. Lo que me dolía más era la pregunta en el fondo de mi corazón. ¿Fue un error traer a mi madre a México? ¿Estaría más segura si se hubiera quedado en Bielorrusia? ¿Mi decisión egoísta la hizo sufrir? Después de una noche sin dormir, fui al hospital temprano para ver a mi madre. Estaba despierta, aunque débil, pero lúcida. Katia, dijo suavemente, no te preocupes, ya hablé con el médico. Quiero la cirugía. Agarré su mano. Mamá, el riesgo es demasiado alto. Tal vez deberíamos considerar otras opciones o incluso volver a Bielorrusia. Mi madre negó con la cabeza con decisión. Cada día aquí es el día más feliz de mi vida. Ver que tú y Arina encuentran el amor, no necesito nada más. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No, mamá, estarás a salvo. Encontraré la manera de pagar el costo de la cirugía. No me rendiré. Después de salir de la habitación del hospital,
Me apresuré a contactar al banco para solicitar un préstamo, pero debido a que no llevaba mucho tiempo trabajando en México, el límite del préstamo no era suficiente. Incluso consideré vender la casa en Bielorrusia, pero eso llevaría tiempo. Mientras tanto, la condición de mi madre no podía esperar. Justo cuando estaba desesperada, Héctor llegó al hospital con una noticia inesperada. Hablé con Santiago. Él dijo que encontramos una solución. ¿Recuerdas que te conté sobre mi amigo que es cirujano cardiotorácico? Él está dispuesto a operar y reducir mucho el costo. Además, el padre de Santiago es miembro de la junta directiva del hospital. Él recaudará fondos especiales para el apoyo. Lo miré asombrada. ¿Cómo es esto posible? En México, valoramos la familia. Señorita Katia, dijo Héctor suavemente, Arina y su madre son parte de nuestra familia. No la dejaremos enfrentar esto sola. En ese momento, abracé a Héctor. Las lágrimas brotaron, música, un amor y un apoyo incondicionales como este eran algo que nunca pensé que recibiría. El día de la cirugía se fijó para una semana después. Durante este periodo, me quedé en el hospital para estar con mi madre. Música, Héctor venía a visitarnos todos los días, trayendo comida, libros y un apoyo interminable. Arina y Santiago se turnaban para cuidar de ella, asegurando que mi madre nunca estuviera sola. La noche antes de la cirugía, después de que todos se habían ido, mi madre me tomó la mano. Sus ojos brillaban con sabiduría. Katia, no importa cuál sea el resultado de mañana, quiero que sepas que venir a México fue la mejor decisión que tomé. Ver que tú y Arina encuentran el amor, no necesito nada más. Se detuvo un poco. Héctor te propuso matrimonio, ¿verdad? Abrí mucho los ojos. ¿Cómo lo sabes? Mi madre se rió. Soy tu madre. Lo sé todo. ¿Aceptaste? Susurré. Acepta, dijo con confianza. Es un buen hombre, te hará feliz. Mereces tu propia vida y felicidad. Al día siguiente, la cirugía duró 6 horas, fue el tiempo de espera más largo de mi vida. Héctor estuvo a mi lado todo el tiempo, tomándome la mano, consolándome sin decir una palabra. Finalmente, el médico salió de la sala de operaciones, cansado pero sonriendo. La cirugía fue un éxito. Tu madre es realmente una guerrera, se recuperará. Al escuchar esta noticia, mis piernas se debilitaron. Afortunadamente, Héctor me sostuvo. Alegría, alivio y gratitud me invadieron. Esa noche, en el pequeño parque cerca del hospital, le conté a Héctor sobre la propuesta. Mi respuesta es, me casaré contigo. Esta crisis me hizo comprender lo frágil que es la vida y lo precioso que es el amor. Una sonrisa radiante apareció en su rostro. Sacó el anillo de nuevo, colocándolo cuidadosamente en mi dedo. Prometo que haré todo lo posible para hacerte feliz. Dijo, enfrentaremos juntos todos los desafíos de la vida. Bajo el cielo nocturno, prometimos pasar nuestras vidas juntos. En este momento, finalmente entendí que el hogar no es solo un lugar, sino una sensación de pertenencia, una sensación de ser amada y aceptada, desde Minsk hasta la Ciudad de México. Desde la duda hasta la aceptación, desde el miedo hasta el coraje, desde la responsabilidad hasta el amor, mi alma había realizado un viaje más lejano que la geografía. Bajo el sol mexicano, bajo el abrazo de mis seres queridos, finalmente entendí que a veces la mayor aventura es perseguir la propia felicidad, y el mayor coraje es permitirse ser amado. Después de que pasó la emoción de la boda, la nueva vida entró gradualmente en una órbita normal. Héctor y yo compramos un pequeño apartamento en la colonia Condesa, no muy lejos de la casa de mi madre y Arina. El apartamento no era grande, pero tenía un balcón con vistas a la ciudad. Y por la noche podíamos admirar el paisaje nocturno brillante de la Ciudad de México. Esta es la casa de mis sueños. Le dije a Héctor cuando nos mudamos el primer día. Él me abrazó y dijo, mientras esté contigo, cualquier lugar es mi hogar. El primer año después del matrimonio estuvo lleno de adaptación y sorpresas. 2 personas de 2 culturas diferentes vivían juntas, con dulzura y desafíos. Héctor tuvo que adaptarse a mi forma de expresión directa al estilo bielorruso, y yo tuve que entender su estilo de comunicación reservado, que a veces es indirecto. A veces bien significa no tan bien, me explicó Héctor una vez. Cuando un mexicano dice está bien, a menudo significa que está muy satisfecho. Las diferencias culturales como estas a menudo conducían a malentendidos interesantes, pero también se convirtieron en elementos que adornaban nuestra relación. La comunicación después de cada malentendido nos hizo entender mejor el mundo del otro.
3 meses después del matrimonio, recibí una oportunidad de cambio de carrera. La Facultad de Medicina de la UNAM abrió un programa especial de salud multicultural para personas con pasión por el servicio médico, pero sin una formación médica formal. Este programa de 2 años me permitiría convertirme en intérprete médico y coordinadora cultural con licencia para ayudar a los pacientes extranjeros a recibir tratamiento en México. Deberías postularte, me animó Héctor sin dudarlo. Esto se ajusta a tu pasión y experiencia. Después de superar la feroz competencia, fui seleccionada con éxito. Eso significaba que tenía que seguir trabajando en el sector financiero, y al mismo tiempo dedicar las tardes y los fines de semana a estudiar. El horario era extremadamente apretado, pero cada vez que hacía prácticas en el hospital, ayudando a los pacientes extranjeros que no entendían el idioma a comunicarse con el médico, todo el cansancio valía la pena. ¿Sabes?, me dijo una paciente rusa, no solo interpretas las palabras del médico, sino que también interpretas la esperanza. Cuando estás enferma en un país extranjero, no hay nada más reconfortante que escuchar tu lengua materna. Momentos como este me hicieron creer que este camino era la elección correcta. La carrera de Héctor también tuvo nuevos desarrollos. Finalmente terminó su primera novela. Era una historia que combinaba la leyenda popular mexicana con el amor moderno. Lo sorprendente fue que esta novela no solo fue popular en México, sino que también fue traducida a varios idiomas, incluido el ruso. Imagínate, dijo con sorpresa, mi libro se leerá en tu país. El mundo es tan pequeño. Al ver su felicidad de convertirse en escritor, sentí una alegría indescriptible. Ambos nos convertimos en mejores personas gracias al estímulo del otro. La salud de mi madre se mantuvo estable. Ella no solo era una paciente que necesitaba cuidados, sino que también se convirtió en parte de la comunidad. Se unió al club local de personas mayores extranjeras, participando en actividades con jubilados de todo el mundo. Incluso comenzó a aprender español. Aunque el progreso fue lento, estaba muy feliz. ¿Sabes?, me dijo con orgullo, ayer fui sola al mercado y usé español para regatear con el vendedor. Todos dijeron que mi acento es lindo. Arina y Santiago también entraron en una nueva fase de la vida. Están a punto de ser padres. Al escuchar esta noticia, mi madre y yo lloramos de emoción. ¿Vas a ser tía? No puedo creerlo. Dije. Voy a ser abuela. Mi madre también estaba muy feliz. ¿Quién hubiera pensado que tendría un nieto en México? Durante el embarazo, Arina me necesitó más que nunca. Nos turnamos para cuidarla, llevarla a las citas prenatales, preparar las cosas del bebé. Las dos tradiciones de crianza mexicanas y bielorrusas a menudo entraban en conflicto en nuestras conversaciones, provocando risas y pensamientos profundos. En Bielorrusia, creemos que las mujeres embarazadas no deben ver películas de terror, de lo contrario, el bebé se asustará, dijo mi madre seriamente. En México, creemos que las mujeres embarazadas no deben usar tijeras, de lo contrario, el bebé nacerá con defectos. Respondió la madre de Santiago también seriamente. Arina escuchó estas historias, solo sonrió y negó con la cabeza. Creo que mi hijo será el bebé más protegido, con las bendiciones de ambas culturas. En estos días de espera de una nueva vida, a menudo pensaba en mi propio futuro. Héctor y yo también hablamos de tener hijos, pero decidimos esperar 1 o 2 años más, esperar hasta que mi formación médica terminara antes de considerarlo. Tenemos mucho tiempo, siempre me consolaba Héctor, termina tu sueño profesional primero. Su comprensión y apoyo me hicieron agradecer una vez más al destino por haberme traído a él. 2 meses antes de nuestro aniversario de boda, recibí una sorpresa especial. Mi currículum fue seleccionado para el programa de promoción de la salud comunitaria de un prestigioso hospital en la Ciudad de México. Era un trabajo a tiempo parcial que me permitía usar mi tiempo libre para participar en trabajos relacionados con la medicina, reconectando con el sueño médico abandonado cuando era joven. ¿Lo ves?, dijo Héctor con alegría, la vida siempre está llena de posibilidades. Tal vez puedas revivir tu sueño médico. Sus palabras me hicieron pensar que tal vez realmente no era demasiado tarde. En nuestro primer aniversario de bodas, Héctor me llevó al restaurante de Polanco, el lugar de nuestra primera cita. Cuando nos sentamos en la mesa de siempre, todo alrededor parecía no haber cambiado. Pero sabíamos que ya no éramos las mismas personas. Hace 1 año, casi te propongo matrimonio aquí, recordó Héctor con una sonrisa, luego fui interrumpido por el teléfono. El destino siempre tiene sus propios planes. Le tomé la mano. Esa crisis hizo que nuestros sentimientos fueran más sólidos.
Después de la cena, dimos un paseo por el Paseo de la Reforma. La brisa nocturna acariciaba suavemente nuestros rostros. Las luces de la Ciudad de México se reflejaban en el agua como estrellas cayendo a la tierra. Si el tiempo retrocediera, ¿elegirías diferente?, preguntó Héctor de repente. Me detuve, lo miré directamente a los ojos con seriedad. No, incluso sabiendo que tendría que enfrentar todas las dificultades y la incertidumbre, aún elegiría venir a México, elegiría encontrarte, elegiría todo esto. Él me abrazó, sonrió y susurró en mi oído: soy muy afortunado de que tu coraje te trajera a mí. De camino a casa, recibí un mensaje de Arina. Ella había comenzado el parto y estaba de camino al hospital. Cambiamos de dirección inmediatamente, corriendo al hospital. Cuando llegamos, Santiago estaba esperando frente a la sala de partos. Mi madre también estaba sentada en silencio a un lado, murmurando oraciones. ¿Cómo está ella?, pregunté con preocupación. El médico dijo que es normal, pero necesita tiempo, respondió Santiago con la voz temblorosa por el nerviosismo. Las siguientes horas, hicimos fila esperando frente a la sala de partos. Héctor fue a comprar café y sándwiches. Mi madre no dejaba de tejer la manta del bebé. Esta era una nueva habilidad que acababa de aprender. A las 3:17 a.m., un grito de bebé resonó, rompiendo el silencio del hospital. Poco después, la enfermera salió y anunció que era un niño. Buena salud, madre y bebé están a salvo. Cuando se me permitió entrar en la habitación, vi a Arina, cansada pero feliz, abrazando al bebé diminuto. Levantó la cabeza para mirarnos, una sonrisa radiante apareció en su rostro. Vengan a ver a su nieto. Michael, decidimos ponerle un nombre que tuviera tanto estilo bielorruso como sangre mexicana. Cuando cargué cuidadosamente a esta pequeña criatura, una emoción indescriptible surgió en mi corazón. Esta pequeña vida conectó dos culturas, dos historias. Fue un nuevo comienzo para nuestra familia. Bienvenido a este mundo, Michael, susurré. Tienes una familia especial, que abarca la mitad del mundo, pero que ha sido cambiada por el amor. En ese momento, de pie en el hospital de la Ciudad de México, abrazando al bebé con sangre bielorrusa y mexicana, sentí una profunda plenitud. La vida a veces no sigue nuestros planes, pero a menudo trae sorpresas mejores. Al regresar a casa a primera hora de la mañana, el amanecer se filtró por la ventana hacia la sala de estar. Héctor y yo nos apoyamos en el sofá, disfrutando del momento de paz. ¿Qué estás pensando?, preguntó cuando me vio pensativa. Estoy pensando en la magia de la vida, respondí. Vine a México para convencer a Arina de que no se casara con un hombre mexicano. Ahora, yo misma me casé con un hombre mexicano. Toda la familia vino aquí, y también tengo un sobrino nacido en México. Héctor se rió. A veces pensamos que estamos tomando decisiones, pero en realidad es la decisión la que nos está moldeando a nosotros. Él tenía razón. Hace unos años, vine a México para evitar que mi hermana se casara. Hoy, no solo encontré mi amor verdadero, sino que también creé una nueva identidad y misión en este país. Desde la duda hasta la comprensión, desde el miedo hasta el coraje, desde la responsabilidad hasta el amor, mi alma había realizado un viaje más allá de la geografía. Gracias, apoyé mi cabeza en el hombro de Héctor. Gracias por mostrarme la posibilidad del amor, gracias por apoyarme para perseguir mis sueños. Gracias por ayudarme a redefinir la palabra hogar. Él me besó suavemente en la frente. Ese es mi honor. Fuera de la ventana, el cielo de la Ciudad de México se iluminaba gradualmente. Un nuevo día estaba a punto de comenzar. En esta ciudad que alguna vez fue desconocida, ahora estaba llena de amor y esperanza. Yo, Héctor y nuestra familia continuaremos escribiendo nuestra historia. La historia de un amor que trasciende la cultura. La historia de coraje y crecimiento. La historia de encontrar el verdadero hogar.